Buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias, buenas tardes, muy agradecidos con su presencia, muy importante para la Escuela Judicial enfrentar este desafío de organizar un evento de este calado que se hace a nivel nacional de manera simultánea, con una misma temática y un mismo objetivo de reflexión. Recordarles muy puntualmente que si se inscribieron, al momento de su inscripción hubo un anexo, aparte de los materiales de estudio, un anexo donde nos piden contestar un cuestionario. Ese es un cuestionario de 25 preguntas y vemos, pues a lo mejor no ha habido, a lo mejor no nos habíamos sabido expresar de la importancia de llenar ese cuestionario. El cuestionario tiene que ver con sus opiniones personales sobre la problemática que estamos enfrentando y sus propuestas. Es una base de datos que nos servirá precisamente para concretar los efectos o los resultados que surjan de estas sesiones de trabajo. Entonces, les pido de favor, los que ya se inscribieron y no lo han contestado, que nos hagan favor de contestarlo. Ahora, los que están aquí presentes, que nos distinguen con su asistencia y no están inscritos, nosotros estamos, aquí hay personal preparado y atento para tomarles sus datos, mandar sus datos mismos, sus correos, y que a sus correos les llegue celulares. Ayer la reunión pasada fue muy interesante y nos dicen, los jueces están como viéndose el ombligo y viendo nada más su problemática, y no, este evento tiene precisamente ese objetivo: abrir nuestra visión, nuestra opinión a un problema, a una reforma que consideramos implica no solamente a los operadores jurídicos, sino a todo el sistema de justicia, desde el juez de barandilla, del juez de la justicia cotidiana, del fiscal. Nosotros somos la puerta de salida de todo un sistema de justicia que, si se está hablando de una reforma, pues también tendríamos que involucrar a todos esos actores sociales y jurídicos y políticos que están en el tema. Bueno, dicho lo anterior, yo paso a iniciar esta primera parte, que es la mesa número 3 de carrera judicial. La temática a desarrollar en esta parte es el perfil judicial y el mecanismo de selección. Voy a hacer una muy breve síntesis de la currícula de nuestros exponentes, a los cuales desde ahorita les agradezco muchísimo su tiempo, su disposición, su interés en participar. Bien, el señor magistrado Adalberto Maldonado Trenado, magistrado del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, pues él es egresado de la Universidad de Guanajuato, tiene un diplomado en argumentación jurídica, tiene una especialidad en notaría pública, tiene una especialidad en administración de justicia en juzgados de distrito, tiene una maestría en ciencias jurídico-penales, tiene una maestría en derechos humanos y democracia, tiene una maestría en justicia adversarial y tiene además un doctorado en métodos alternos de solución de conflictos. Bueno, por eso de aquello de la especialidad y la alta capacitación que tienen los funcionarios del Poder Judicial de la Federación. Ya no les hablo de su historia laboral, porque es muy amplia, pero dentro del Poder Judicial pues ha recorrido gran parte de nuestra carrera judicial, desde actuario, secretario, juez de carrera, juez con mucha experiencia desde 2003 y además magistrado a partir de 2009, desempeñando su cargo en muchos órganos jurisdiccionales. Le agradezco profundamente al maestro Jorge Alberto Rodríguez Chávez, que aquí nos acompaña, que es egresado de la Universidad de Guadalajara, que es juez 18 oral mercantil en el estado de Jalisco. De verdad es muy, muy satisfactorio, señor juez, que nos acompañe, que también podamos escuchar este problema desde otra trinchera. Bien, el señor juez tiene maestría de impartición de justicia por parte de la Universidad de Guadalajara.
Tiene maestría en Derecho Comercial y de Empresa por parte de la Universidad Panamericana. Tiene maestría en Derecho Público por parte de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Tiene un doctorado en métodos alternos de solución de conflictos por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León y tiene especialidad en contratos y obligaciones por parte de del Campus Guadalajara de la propia universidad. Tiene especialidad en Derecho Procesal Civil y Mercantil y Derecho Constitucional, todos en la misma universidad. Ha participado en seminarios de filosofía por parte de la Universidad Panamericana y ha impartido diferentes conferencias en relación al juicio mercantil. Actualmente es docente en áreas de capacitación tanto en el Consejo de la Judicatura del Estado como en el Supremo Tribunal de Justicia. Muy agradecidos y bueno, la alta formación profesional no es exclusiva del Poder Judicial de la Federación, es la nota distintiva de los operadores de justicia. Bien, por lo que ve a nuestro invitado, muy agradecidas al señor Augusto Chacón Benavides. Bueno, él es director del Observatorio Ciudadano en Jalisco y eso nos da toda una visión de la importancia de su presencia en el caso. Es autor de varios libros colectivos, algunos de ellos editados por la universidad, por la Unidad Editorial del Gobierno del Estado, La mirada y el asombro, voces de 15 lectores, ustedes poetas, ¿qué creían? Las elecciones en Jalisco 2018, hallazgos y consideraciones del ITESO, la refundación de Jalisco, en fin, desde comienzos de los años 90 ha estado en medios de comunicación. Primero en El Día, en el periódico de la Ciudad de México, comentarista político de Radio Universidad de Guadalajara, en el periódico Público Milenio como columnista y se ha desempeñado además como conductor de programas de radio Imagen en Jalisco, en 2 lapsos diferentes. Un verdadero experto en la comunicación que creo que en eso es algo en que los juzgadores hemos fallado, pero hemos fallado por nuestra formación. Se nos enseñó desde las escuelas que los jueces hablan por sus sentencias. Entonces, a eso nos hemos abocado. Ahora nos dicen que no debimos hacer eso, que debimos hablar con la sociedad. Bueno, pues este esfuerzo es parte de esa nueva encomienda que tenemos. Bueno, el maestro Augusto Chacón Benavides pues, es autor de varios libros colectivos, ha sido consejero en diversas instancias, en Arquimedios, Seminario de Arquidiócesis, Mexicanos, Primero Jalisco, Fundación Marisa, y también es miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Jalisco. Tenemos pues un panel de lujo, un panel de verdaderos expertos, un observador de lo que hace la sociedad civil y 2 expertos de que nos pueden hablar de lo que es la judicatura desde el Estado, desde la Federación. Muchísimas gracias. Y bueno, empezaremos ya nuestro trabajo en la primera parte. Vamos a hacer una pregunta detonadora a cada uno de los participantes, quien tendrá 12 minutos para exponerlo y pasaremos la voz a los 3 y después otro pequeño margen de intervención de 2 o 3 minutos para que cierre su participación. Y bueno, a la pregunta de la concientización y de la trascendencia de este foro de la calidad y características y competencias y habilidades mínimas que debe haber en un juzgador, ¿qué criterios, señor magistrado Maldonado, qué criterios deben considerarse indispensables en el proceso de selección de ministros, magistrados electorales, magistrados en materia disciplinaria, magistrados de circuito? ¿Qué cualidades deben tener para garantizar su imparcialidad, independencia, experiencia, su profesionalismo y ética, así como con la visión, toda esta bagaje de capacitación para proteger los derechos humanos de las personas? Le doy la palabra y esperamos sus Muchas gracias. conceptos. Buenas tardes a todas y a todos. Y gracias a la magistrada Marta Muro por invitarme. Bueno, en esta primera pregunta,
¿Queremos una justicia de calidad? Si es así, ¿qué competencias, qué características deben de tener las personas juzgadoras? Pues para establecer eso, primero hay que decir qué es lo que hacemos. Entonces decimos, impartimos justicia. ¿Qué es la justicia? Bueno, ese es un tema inacabado todavía, pero podremos decir, dar a cada quien lo que le corresponde. Tenemos en nuestra Constitución una división de poderes y pertenecemos al Poder Judicial. Impartimos justicia respecto de qué y respecto de quién. Hay problemas entre órganos del Estado, hay problemas entre particulares y hay problemas entre un órgano del Estado y un particular. Todos esos conflictos podemos intervenir nosotros para dar una solución. Y me parece que un gran ámbito que llevan estas contiendas, una parte de esas contiendas es el propio Estado. Y por ejemplo, en los asuntos penales, pues es el Estado contra un particular, es el Ministerio Público contra un particular. Nada más que hay una cuestión asimétrica de poder. Por un lado, el órgano del Estado pues cuenta con una gran estructura, cuenta con policía, ministerios públicos, peritos, y del otro lado está el gobernado. En esta cuestión asimétrica de poder, también la vemos reflejada en el derecho administrativo. La administración pública contra un gobernado. También tenemos una gran maquinaria estatal contra esa persona. ¿Y qué es lo que nos dice nuestra Constitución ahí? En todos esos conflictos, ustedes deben velar porque se respeten los derechos de las personas. Y, por ejemplo, en penal vemos las detenciones, que en muchas de las ocasiones son detenciones ilegales. Y si es un órgano del Estado y han estado ventilando en la prensa de que los jueces y sus sabadazos, pues yo, al contrario de lo que se quiere ver, yo veo cuestiones diferentes. Nosotros no podemos manejar cuándo vamos a resolver esas situaciones. ¿Por qué? Porque tenemos términos, tenemos 72 horas para resolver cuando llega con un detenido. Nosotros no podemos decir voy a resolver el jueves o el viernes, es cuando llegue. Y si es en sábado o si es en domingo, es porque ese día va a fenecer mi término. Y ahora dice, oye, esos sabadazos, pues yo lo que veo ahí, lejos de decir, oye, fíjate que los jueces andan soltando delincuentes, porque eso es lo único que dicen. La pregunta es, el juez estableció una libertad en base a que no hubo elementos suficientes para dejarlo privado de la libertad. ¿Y qué fue lo que hizo? Estableció o tomó en consideración los derechos que establece la Constitución en favor de una persona. Esa es la impartición de justicia. Dicen que tenemos privilegios. Sí tenemos privilegios. El privilegio de tomar una decisión, de establecer que se violaron los derechos de una persona detenida y dejarlo en libertad, ese es un privilegio. ¿Qué asuntos resolvemos nosotros como antecedentes para ir a lo del perfil del juzgador? Pues nosotros resolvemos sobre patrimonio de las personas, libertad de las personas, y me parece que sobre esas situaciones tiene que haber personas capacitadas. Y como ya les comenté, muchos de los conflictos están entre un órgano del Estado y un particular. Y pareciera, en el caso que les digo de las detenciones, que el órgano del Estado se enoja porque un órgano del Estado no trabaja bien. La pregunta es que dicen, hay sabadazos, pero nunca dicen por qué son las libertades. Nosotros no somos los investigadores, nosotros no somos los acusadores. Nosotros lo único que hacemos es verificar que esa detención se haya hecho conforme a los principios constitucionales que goza cualquier persona. Y si se decretó la libertad, insisto, fue porque el órgano acusador no hizo su chamba y no es por cuestión de nosotros. Ahora, para esa labor importante, que les puse el ejemplo de las detenciones,
¿Qué perfil debe de tener el juzgador? Para empezar, conocimientos técnicos, conocimientos jurídicos. Pero no solo eso, eso se da por sentado, ¿sí? Y mencionan de que, bueno, pues es que es muy fácil. Cuando dicen eso, me parece que no conocen la función jurisdiccional. Porque son muchas materias, son muchas especialidades que tenemos que estar tomando de conocimiento que debemos de tener para tomar esas decisiones. Pero además de esas cualidades del derecho, como perfil del juzgador debemos de tener capacidades técnicas, y dice don Andrés Ibáñez, el juez debe estar dotado de una formación cultural media alta, madurez en materia de aptitudes, buena instalación de la realidad, contar con destreza del orden social, capacidad para manejar situaciones de conflicto, conocimientos, aptitudes y actitudes en materia de derecho. Esto para el doctor Malenseña, que alguna vez fue invitado también por el instituto a dar unas clases. Conocimiento en materia de hechos, de lógica de la realidad, en materia lingüística. El doctor Atienza dice, debe conjugar la capacidad argumentativa y conocimiento del derecho. El magistrado Bonilla Solís comenta que la evaluación de los jueces franceses se apoya, además de los conocimientos jurídicos, en factores subjetivos y sociológicos como el sentido de responsabilidad, fuerza de carácter, autoridad, relaciones públicas, dedicación de servicio y el sentido común. Estas aptitudes son al margen de los conocimientos jurídicos. Y además de aptitudes, debemos contar con virtudes, las virtudes entendiendo como valores de cada persona. Y entre las virtudes hablamos del buen juicio, perspicacia, prudencia, altura de miras, sentido de justicia, humanidad, compasión, honestidad. E insisto, estas cualidades además de los conocimientos jurídicos. Ese tendría que ser el perfil del juzgador. Y entonces vamos para otro punto. ¿Cuál debe ser el método adecuado para seleccionar jueces? Pues mira, la división de poderes no fue un invento del país. El que haya ejecutivo, legislativo y judicial no es invento de nosotros. Son instituciones que se han dado en el mundo a través de los últimos años. Son estados sustentados en una constitución. Y evidentemente que cada país tiene su propio sistema. Y es un sistema que les funciona en determinados lugares, sí, y en otros lugares no. Entonces, como diversos sistemas que tenemos, voy a mencionar los más relevantes. El primer sistema es por designación política. ¿En qué se refiere que en la designación de los jueces interviene otro poder, ya sea el ejecutivo o el legislativo? Y en el sistema federal tenemos dos sistemas, uno en relación con los ministros y otro sistema en relación con el resto de funcionarios que integramos la carrera judicial. En el primer sistema, en la designación de ministros, es una designación política. ¿Por qué? Porque es una terna del presidente de la República de 3 personas y el que decide a quién van a designar solamente de esas 3 personas es el Senado. Tenemos el segundo por elecciones a través del voto popular. Y aquí la trampa es, ¿cómo vas a llegar a ser candidato? Entonces, para el efecto de llegar a ser candidato, de estar en la boleta, perdón, pero eso lo vemos en las elecciones de presidente y de diputados y de senadores. ¿Quién está en la boleta de presidente? En estas elecciones tuvimos a 3 personas, evidentemente propuestas por 3 partidos, ¿sí?
Entonces la trampa es esa, dice, sí, cualquier persona va a estar, no va a estar cualquier persona, es quienes digan los partidos políticos o los encargados de establecer quién va a estar en la boleta. El otro sistema es un sistema de cooptación que se utiliza en países europeos como Inglaterra. Solamente una casta, solamente los ricos, son los que son propuestos para esos cargos. Y el último, que es el sistema, se le ha llamado sistema burocrático, es a través de la carrera judicial y concursos de oposición, que es el sistema que tiene la carrera judicial a nivel federal. Y tenemos instrumentos internacionales, tenemos resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tenemos informes de relatores tanto a nivel americano como de la ONU, donde establece que el mejor sistema de designación es la carrera judicial a través de métodos de concursos. Y dentro de estas situaciones se establece, haz una convocatoria pública y dentro de esa convocatoria pública quienes reúnan los requisitos y quienes quieran participar pueden hacerlo. Y este va a ser el problema. Hablaba en uno de los foros un alumno de Chiapas y decía, yo quiero ser miembro de la judicatura, pero el hecho de que me hayan cambiado las reglas me va a impedir a mí acceder a esos puestos. ¿Por qué? No necesitas recomendación, no necesitas nada más que tus conocimientos y tu trabajo y tu capacitación. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, magistrado Adalberto. Recapitulando un poco lo que el magistrado nos expone, bueno, pues él nos habla de una crítica muy ácida que se ha hecho a las resoluciones de los jueces penalistas, los famosos sabadazos. Y bueno, pues los insumos los proporciona los fiscales y los términos para resolver los fija la ley. Entonces, si no se quiere eso, pues que los fiscales cambien sus consignaciones y que modifiquen la ley para que al juez le permitan ya no resolver en días y horas inhábiles, como establece la ley, cuando se está de por medio la libertad de las personas, sino que lo modifiquen y entonces lo manden a resolver el lunes de una jornada de horas hábiles de las 8 a las 6 de la tarde, y creo que en eso redundaría, ¿verdad? Bien, el magistrado puso el acento en dos temas que me parecen muy importantes y nada más quiero recopilarlos. En el tema de las capacidades, de las habilidades jurídicas que debe tener un juzgador, que no es un operario cualquiera, es un funcionario que realiza una alta tarea de juzgar a sus pares, de juzgar a los seres humanos como él en algún problema específico. Y además, otro tema que es muy importante, que son los virtudes, los valores que orientan a su función. Y bueno, estos valores se ven concretados en el artículo 100 constitucional como las virtudes o los principios que imperan en la justicia. Bueno, esos no los han cambiado, entonces pues son los mismos principios y valores que orientan nuestra forma de trabajar. Gracias, magistrado. Y bueno, yo le concedo el uso de la voz al señor juez para hacerle la misma pregunta, pero con ahora sí, para ponerle las cosas un poco más difíciles, no se crea. Al señor juez Jorge Alberto Rodríguez Chávez. Bueno, nosotros estamos preguntando qué criterios deben considerarse indispensables para la selección de los altos funcionarios del Poder Judicial de la Federación, jueces y magistrados, para garantizar esos principios precisamente que están contenidos en la Constitución de imparcialidad, independencia, experiencia y profesionalismo y ética, y cómo a la vez, respetando esos principios, podemos también preservar los derechos humanos de los justiciables. Tiene, señor juez, 12 minutos y nosotros estaremos muy atentos a sus observaciones. Gracias. Bueno, ¿ya me escuchan? Bueno, antes que nada, muchas gracias por escucharme el día de hoy. De verdad que para mí regresé a mi casa. Aquí inicié en el Poder Judicial 2007 como meritorio en el Poder Judicial Federal. Entonces, para mí esto es un logro de vida, ¿no? Y lo menciono porque veo muchas personas, veo aquí amigos que estuvieron conmigo en varias instancias, veo a Ramiro, mi maestro también, José Eduardo, Adalberto fue mi compañero del doctorado,
ahora sí que también la magistrada me tocó que me diera clases. Entonces creo que estamos unidos por la misma causa, ¿no? Al final le comentaba aquí a nuestro amigo, pues ya va a cumplir cerca de 18 años en la función jurisdiccional, ¿no? Entonces es algo, para mí es algo hermoso, ¿no? Yo creo que para ser juez es de vocación, no es de elección. ¿A qué me refiero con esto? Desde el primer momento que uno se forja aquí en esta escuela judicial o tiene esa carrera judicial, es una carrera que nos enseña a valorar el momento, ¿no? Nos enseña a valorar los cimientos y a ganarnos un puesto. No es fácil ganárselo. ¿Cuántos de nosotros como compañeros no nos tocó participar por cada uno de los puestos? Le estoy hablando desde Chicharito, desde el momento, porque a mí me tocó ser chofer de funcionario, ir a recoger a los hijos del funcionario para ganarte un espacio. Y así tuve compañeros que empezaron, Henry, recuerdo, junto con Héctor Martínez Flores, pues estamos hablando que él era intendente y siempre mirando para ganarse el primer puesto. Entonces, si hablamos nosotros de un profesionalismo, hablamos de personas que queremos lo que hacemos en nuestra casa, yo creo que el Poder Judicial es el mismo, ¿no? Estatal y federal. Ahora, claro que hay errores, ¿eh? Comentaba el día de ayer, también me tocó dar una ponencia a nivel nacional del CENTE y precisamente platicábamos porque es fácil hablar, hay que escoger muy bien sus batallas, ¿no? Aquí con ustedes podemos hablar desde casa y atrincherarnos. Hay que también muy bien qué es lo que la gente quiere escuchar, porque precisamente lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador es polarizar. ¿Cómo polariza? Desde los privilegios. Bien lo dice el magistrado. ¿Serán privilegios? Yo les puedo decir, privilegio será tener un solo sueldo, depender totalmente del Poder Judicial, saber que los fines de semana, porque son realidades, el magistrado te habla y aquí estás. Ahora que dicen, cada quien se regresa a su casa, pues es lo mismo, ¿no? Yo lo mismo le digo a mis compañeros, aquí quieren irse, pues váyanse. El tema es, todos tenemos que rendir cuentas. Rendir cuentas nos habla desde emitir una sentencia, un amparo que te dicen 24 horas para rendirlo, una queja, atiéndelo, y todos tenemos nuestros problemas. Entonces, ¿cuál es este punto, no? Lo primero que podría yo decir, ¿cómo vamos a garantizar que el voto popular nos ayude a nosotros? Les digo, punto de partida, tal vez será porque somos países considerados latinoamericanos, porque México es considerado parte de Latinoamérica, ¿no? A pesar de que estamos pegados a Estados Unidos, estamos considerados y pecamos de los mismos vicios. Yo creo que uno de los factores es aquel pueblo que no conoce su historia está condenado ¿a qué? A repetirla. Si yo les hago una pregunta y decimos, oye, ¿ha habido jueces populares? ¿Ha habido o no ha habido, históricamente hablando? ¿Ha habido jurado popular o no ha habido? El último caso que tuvimos del jurado popular es el de María Teresa Landa. Si ustedes lo recuerdan o no lo saben, ese caso de María Teresa Landa se dio en 1932. Fue el último caso que hubo con jurado popular. Y si yo les platico, les expongo realmente el tema, creo que encontramos la respuesta adecuada. Si lo saben, ese caso es la primer Miss México o primer Miss México que compitió en Miss Universo, que mata al general que en ese momento era Moisés, lo mata, le descarga un arma y pues, obviamente es un revólver, le da 6 tiros útiles. El gran tema es el siguiente. Había el jurado popular, que era una elección popular, ciudadanos de a pie, lo podemos manejar de esa manera, este jurado decide absolverla. ¿Por qué? Porque la persona que la representaba logró convencerlos, que le decían el príncipe de la palabra, imagínense ustedes ahora sí que qué tan bueno era el abogado, logró convencerlos que ella lo hizo defendiendo su honra. Punto número 1, ¿había un homicidio o no? Había un homicidio, había una figura calificada por la propia ley como antijurídica. Punto número 2, había descargado el arma, bien culposo, doloso, es uno de los temas de fondo. Ahora, ¿cómo vamos a garantizar nosotros que no se metan los de afuera? Digo, eso no lo podemos garantizar. Tenemos una iniciativa de ley y la iniciativa de ley ya partió de vamos a quitar designación y lo vamos a cambiar, ¿por qué? Por un voto popular. Vamos suponiendo que la iniciativa, vamos creyéndoles que no es mala. Imagínense nosotros, servidor, que yo compitiera, ok, vengo a inscribirme, voy a la Ciudad de México, ¿a dónde me vas a mandar? Te voy a mandar a competir en Tabasco y al de Tabasco lo van a mandar a competir a Guadalajara. Entonces ellos van a tener la manera de poder elegir las ternas. Al elegir la terna, ellos van a decidir contra quién compite. Imagínense nada más, vamos a ponerlo de esta manera, que en una terna pusieran a nuestro servidor, pusieran a nuestro compañero magistrado y pusieran, es una terna, de verdad, creo que esa es una terna excelente. Eso es lo que buscaríamos, perfiles. Pero si vamos a tener ternas donde una persona, lo digo con el debido respeto, cada quien en su trinchera, vamos a tener Cuauhtémoc Blanco, alguna otra persona que por ahí es abogado y ni siquiera sabíamos, y alguna otra persona que pues ahí medio tiene reputación, o un diputado que no alcanzó, no quiero llamar hueso porque es una palabra, vamos a ponerlo hasta puede ser denigrante, ¿no? Pero sabemos todos nosotros pues, que de alguna manera las figuras políticas se pactan y son acuerdos. Aquí con nosotros yo nada más quiero decirles, y se los puedo decir así, creo que yo no he conocido acuerdos, yo no he visto un acuerdo como tal de, oye, llegó el juez por una bonita cara, pues yo creo que todos hacemos examen de oposición y a mí lo que me dijo el primer magistrado, porque todos somos recomendados de alguien, o sea,
Se los digo porque en algún momento, cuando yo no encontraba lugar en el segundo tribunal colegiado en materia civil, se abre el primer tribunal auxiliar de la tercera región y me mandan a mí a hacer fila, a esperar a hablar con el magistrado Rodolfo Castro. Y me dijo, Jorge, el primer día es de recomendados, el segundo día eres tú. Y así sucesivamente uno se va ganando su espacio, ¿no? Al final me encantó que el magistrado Rodolfo, me terminé yendo con él, integrando en el tercer tribunal colegiado en materia laboral y fui parte de su plantilla. Me voy con el magistrado Ricardo Zuro Esteves, porque era mi jefe de mesa, estamos hablando del 2006, cuando estaba con Guadalupe Hernández Torres, y ahora sí que uno no escoge dónde estar, ¿no? Entonces siempre he estado al lado, mi corazón también está aquí. Ahora que escucho que se viene esto, para mí es terrorífico, ¿no? Es terrorífico, ¿por qué? Porque conozco el trabajo de ustedes. Creo que la gran problemática, y les puedo decir desde este lado, y lo digo con compañeros del Foro Común, porque también hablamos del Foro Común de los federales. Oye, qué fácil para el Poder Judicial Federal. Oye, qué fácil, y viceversa. Cuando yo estaba en el federal, hablar del Foro Común, creo que nos ha faltado unidad. Digo unidad en el aspecto de defenderlos de una manera conjunta. ¿Qué quiere decir esto? Es el primer problema que tienen ustedes. Nosotros lo vamos a tener. Yo veo a mis compañeros y muchos de mis compañeros ni siquiera saben de esta charla. Podemos traer compañeros, podemos explicarles, podemos sacar una reforma juntos, podemos hacer una defensa, pero garantizar con voto popular, totalmente es erróneo. Y está demostrado científicamente hablando. ¿Ustedes creen que los poderes en turno van a mandar los mejores perfiles o van a mandar a la persona que cumpla el perfil? ¿A qué me refiero con esto? La ley orgánica, al menos del Estado de Jalisco y de algunos estados que me ha tocado estudiarlas, nos habla tener, por ejemplo, cierta edad al día de la elección. Yo tengo 36 años, voy a cumplir 18 en la aparición de justicia. ¿Cuántos de aquí no pueden decir, oye, pues sí, tiene 20 años con la cédula? ¿Cuándo se ha parado en un juzgado a litigar? Ahora, una cosa es estar litigando y otra cosa es desde casa. Imagínense ustedes que traigamos un litigante y que el litigante se convierta en juez. Quiero pensar qué va a pasar. O sea, al final de cuentas, cada quien va a ver sus intereses. Quien ha crecido desde la formación judicial tiene garantizado que va a cuidar nuestra casa. Esa es la realidad. Por eso digo, soy de casa, somos de casa. Estemos estatal o federal, somos de casa. La persona que venga de afuera, quiero ver que realmente cuide lo que hemos logrado con tanto tiempo, ¿no? Entonces, si nosotros vemos este caso de María Teresa Landa, hay que lograr explicarlo, pero también hay que acercarnos con la gente. Yo les puedo decir, con nosotros, al menos como juez oral mercantil, ya voy a cumplir 8 años estando ahí como juez oral mercantil, tenemos una de las grandes bondades, que si el abogado está equivocando, en ese momento le explicas a la parte. A mí me pasó el día de hoy, en una audiencia que teníamos nosotros de unidad de transferencias bancarias, el banco me oferta una prueba pericial en informática, donde parten, el cuestionario base, son documentos certificados conforme al 100, y la contraparte, parte accionante, no amplía el cuestionario y no pone perito. Y entonces al momento de hacer las preguntas, todas las preguntas sean erróneas. La gran cuestión que yo le decía es, licenciado, ¿cómo usted ahora, si viene a hacer preguntas que no forman parte del cuestionario, cuando usted tenía que ampliarlo? Ya no se puede. Volteaba a ver el cliente a su abogado, ¿qué le va a decir? ¿Que falló el juez? El gran problema que tenemos es ese. ¿Cuántas resoluciones que damos no llegan a las manos equivocadas? Me refiero al abogado. ¿Y qué es lo primero que hace el abogado? ¿Va a asentar que fue el culpable? ¿Va a decir, oye, perdimos porque los elementos de una acción reivindicatoria me equivoqué en la identidad formal y material? ¿Va a decir esto? Entonces, creo que también lo que tiene que hacer el Poder Judicial estatal y federal es acercarnos con el ciudadano de pie. El ciudadano de pie es lo mismo fiscalía que lo que es un juez, que lo que es un juez de barandilla, que lo que es un juez de foro común. Entonces, al final de cuentas, lo que quiero decirles es garantizado, que puede fallar. Si es de esa manera, yo creo que está garantizado. Ojo, los cambios siempre son buenos. ¿Qué se corrige con los cambios? Lo que está fallando, la especialización de materia de los juzgados, lo digo desde cuando estuve yo en casa, para mí fue un error hacerlos el civil, hacerlo administrativo y laboral, el laboral, hacerlo administrativo y civil. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el juez va a conocer una materia, es imposible que un juez conozca todas, y regresamos al mismo punto. ¿Qué está fallando en estos momentos? ¿Será también el tema de que cuántos asuntos no tenemos en puerta que no podemos resolver? ¿Será la falta de tiempo, la falta de capital humano? ¿Ustedes creen que un juez, realmente, lo digo desde esta trinchera, yo dictar 8 sentencias a la semana, 20 sentencias a la semana, 30, ¿nos da el tiempo prudente para poder elaborarlas? ¿Tenemos el personal adecuado? ¿Tenemos el apoyo adecuado? A eso me refiero, quitar los privilegios, porque a final de cuentas, se los garantizo, de aquí casi todos salen enfermos. Compañeros míos han muerto de ataques al corazón, parálisis faciales. Realmente lo único que nos están dando es pues un mejoralito. ¿Cuántas personas no quisieran estar afuera? Y decimos, oye, afuera les va mejor. ¿Saben por qué se queda uno? Porque en nuestra casa la defendemos. Esa sería mi participación. Sí. Bueno, pues ayer nos dijeron que teníamos que socializar. Y bueno, para ese tema de socializar,
pues qué mejor que nos lo diga alguien que es un observador de la sociedad, alguien que tiene toda la experiencia en comunicación, que parece que eso también nos ha fallado, pues que nos oriente, que nos apoye, que nos guíe en este cambio de lo que es el servicio del Poder Judicial de la Federación en la justicia. Bueno, el tema es carrera judicial, perfil judicial, mecanismo de selección, y bueno, nosotros ya vemos cuáles son los valores que tenemos que tener, que tenemos que garantizar, y que ahí a lo mejor el punto es quién elige las ternas, pensando que pudiera ser a través del voto. Aquí diríamos aquella anécdota de Francisco Villa y Emiliano Zapata, ¿verdad? Sí, pero ¿quién elige quién se sienta en la silla? Entonces aquí también sería eso, ¿quién elige la terna que participa? Bueno, yo le pregunto al maestro Chacón, con estos materiales que ya tenemos a la vista, que es, en caso de contar con un sistema de selección de voto popular, ¿es posible garantizar una impartición de justicia donde se incorporen filtros y mecanismos para garantizar estos principios que rigen la función jurisdiccional? Esperamos que nos auxilie con sus palabras, y tiene 12 minutos para hacerlo. Gracias. Gracias. Bueno, si se trata, magistrada, y buenas tardes a todos, de responder, le digo no. Y si quieren pasamos a la siguiente. Pero no. Preparé alguna reflexión en calidad de ajeno a la casa, ahorita me entero, pero en realidad parte de la casa. Y ojalá al terminar me consideren, y a mí, junto a mí, a otros, parte de la casa, porque ese es, creo, Jorge Alberto lo mencionaste, parte del problema que tenemos ahora con la comunicación. ¿Pertenecemos a qué? ¿Somos parte de qué? Pero bueno, gracias por convidarme a ser parte de este ejercicio de reflexión en las jornadas nacionales sobre la reforma al Poder Judicial. Para mí, el que sean simultáneas en los 32 entidades es de por sí una señal a destacar. Indica que la República da señales de vida en tanto federación de estados libres y soberanos. Desde los que algo se puede y se debe decir respecto a una reforma que, si se consuma, trastocará negativamente la de por sí manoseada división de poderes, y la relación entre los órdenes de gobierno sufrirá un golpe contundente, pues al parecer solo de un autoproclamado centro de Palacio Nacional manan las ideas y las leyes de lo que la nación debe ser. Aunque hay algo aún más concreto que recibiría un daño significativo, y ustedes son las expertas, los expertos: la justicia. Si bien no ha sido un elemento que en México corra según los anhelos sociales y los mecanismos planteados en la Carta Magna, al menos tenemos eso: anhelos y directrices estipulados, y apuntan a un rumbo que es compartido. Y no perdamos de vista que, a pesar de las fallas, aún modulan los vínculos sociales, es decir, es de consenso el deber ser, e incluso son de consenso las vías para que ese deber ser se vuelva quehacer cotidiano, no solo en el Poder Judicial, en el sistema de justicia entero. En tanto que lo que propone la reforma atiende a la ideología, los intereses de un grupo sectario que, por arte del voluntarismo vecino del autoritarismo, a una mayoría electoral la vuelve Congreso Constituyente a partir de una sola voz y de un solo voto, los del presidente. Pero el tema que nos propusieron para esta mesa es puntual: sistemas de selección de las personas juzgadoras, perfil y carrera judicial. Nada más adecuado para este tema y para los demás que estas mesas, foros sucedan a través de la Escuela Federal de Formación Judicial. Recurro a una publicación de la Universidad de Guadalajara. El libro vio la luz hace 10 meses, Servicio Civil y Profesionalización contra la Corrupción. Del prólogo se hizo cargo Mauricio Merino y lo cito: el acceso y el ascenso en la función pública no deben ser producto de las lealtades partidarias y de la obediencia al poderoso en turno, no solo porque eso mina la experiencia y el conocimiento especializado en las trayectorias profesionales de quienes ocupan cargos públicos, sino porque esas prácticas constituyen la primera forma de apropiación de los espacios públicos para fines personales.
Corregiré a Mauricio, diré de las casas públicas para hacerlas habitáculos personales. Sigue Merino, no es casual que desde principios del siglo XX a esos asaltos al poder se les conozca como sistema de botín. Y termina Merino. Conocimiento especializado, trayectorias profesionales, especie de collares de ajo, de balas de plata para ahuyentar vampiros de la función pública. Aunque Merino va más allá. Después de todo, combatir la corrupción es tarea que no cesa. Y lo vuelvo a citar. Numerosos estudios sobre estos temas han probado la relación positiva entre una mayor profesionalización del sector público y un mejor desempeño de los gobiernos en el desarrollo y en la promoción de la igualdad social. Tanto que ese vínculo se asume ya como un axioma de la administración pública. Más capacidad profesional y más experiencia acumulada significan inequívocamente mejores resultados de gobierno. Y por supuesto esto aplica para el sistema de justicia. Ahí terminó Merino. Y yo dije antes, va más allá. Y ese es el más allá que está estipulado en la Constitución. Igualdad desde cualquier ámbito. La que al cabo es el horizonte que no puede perder de vista cualquier reforma legal profunda. La igualdad que implica, antes que nada, igualdad ante la ley de entrada. Igualitario acceso a la seguridad y a la justicia. Y si nos atenemos a lo que refiere Mauricio Merino, cosa que nos vendría bien por el prestigio y el conocimiento que ha construido, la profesionalización del servicio público, que incluye la especialización, es un asunto que incide en la igualdad social. El Poder Judicial de la Federación y en buena medida el de Jalisco tienen un servicio civil actuante, con mucho mejor, sin estar cerca del ideal, que el del Poder Legislativo y el Ejecutivo. A la vera de los infaltables recomendados, de las filiaciones políticas que son escalón hoy funcional para ascender, hay una carrera judicial. Las manifestaciones que ha habido de trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial son muestra de esto. La reforma en cierne amenaza, así lo perciben, las certezas que tenían respecto a los méritos acumulados y la trayectoria profesional. Porque desde el Ejecutivo y el Legislativo, desde hace unos 100 años, llega un mensaje contundente. La calidad de elegidos por el pueblo que ostentan, les otorga poder sobre todo lo que les atañe y también sobre lo que no. Por una simple razón. Se consideran legítimos en un sentido amplísimo y así también son, según ellos, moralmente intachables y duchos en derecho, tanto que pueden mirar a las leyes para abajo. No olvidemos la expresión del hoy presidente, vale por un diagnóstico de esto. Ofrecía, clamaba, nadie por encima de la ley. Hasta que tocó su turno de regir, ahora afirma, excepto yo. Lo sugiere entre líneas cuando agrede a los otros poderes a quien en esos poderes considera su enemigo y explícitamente cuando dice no me salgan con que la ley es la ley. Y si insistimos en que la ley debe prevalecer, legisla lo que le viene bien, como es el caso en esta parte de su plan C, la reforma al Poder Judicial. Es sabido que los malos ejemplos cunden con más intensidad que los buenos. Un legislador local, ahorro los nombres con todo y que la anécdota sucedió en un espacio público virtual. Fue cuestionado por un abogado de los muy buenos que tenemos por acá, respecto a ciertos nombramientos en el Poder Judicial de Jalisco. El Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción fue invitado a hacer la evaluación técnica, estaba estipulado en la convocatoria de las y los aspirantes. Luego de un proceso riguroso se desprendió un orden en los que participaron, comenzando por los mejor evaluados. El que se presentó formalmente al Congreso local, que se inclinó por los de media tabla para abajo. Cuando el abogado mío preguntó al diputado que estaba en el foro por qué desestimaron esa evaluación, considerada en el proceso y por eso legítima, respondió, porque nosotros fuimos elegidos. Queda claro que no tenemos los mejores sistemas para escoger a las personas juzgadoras. Ya el magistrado nos daba algunos ejemplos de cómo se hace en otras partes. Muchos perfiles de los que andan por ahí dan fe de esto y en muchas ocasiones a contrapelo de lo que debería ser la carrera judicial. La reforma que nos tiene aquí congregados y ateridos no implica que esto vaya a mejorar, al contrario. La elección por voto popular hará que para esa carrera judicial los imperativos sean otros, ajenos a las necesidades de impartir justicia.
pero también el porvenir tribunal de disciplina, por las atribuciones que tendrá, obligará a las y los juzgadores a tomar en cuenta, al dictar sentencias, criterios que no necesariamente estén en blanco y negro en los códigos. De este modo, quizá resultará más importante para su supervivencia que sean peritos en el contexto, en la trama política y en las nociones de justicia social, merecido castigo y pueblo bueno que estén en el estandarte del presidente, la presidenta y su partido. Desafortunadamente, al llegar a este punto y para no quedar como alguien que ignora el estado de cosas en el Poder Judicial, no queda sino reconocer que una reforma rotunda es urgente. Era urgente hace años, una que, con el tsunami electoral encima, nos quedaron a deber. La que propusiera el Poder Judicial luego de un acto de contrición que era obligado. Desestimaron los signos del embate por venir y ahora los argumentos que podemos esgrimir para que el cambio no sea el que concibe la reforma del presidente López Obrador son más bien pocos, de índole conceptual. Para la gente estos conceptos, independencia, soberanía, autonomía, la justicia, para la justicia, no para la política, significan nada. En cambio, desde la experiencia de cada cual frente a personas juzgadoras de las de hoy, habiendo padecido a muchos funcionarios hijos de la carrera judicial, tal vez diga, ya es hora de que se hiciera algo, con ese algo indefinible que abarca la ignorancia, pero también la frustración. Al final, y esto es lo terrible, la famosa reforma se está emprendiendo según la inercia política y por eso, como siempre, se modificarán las formas, no el fondo, pues se hace de cara a lo que plantea para su beneficio un grupo en el poder, no de cara a las y los mexicanos y sus deseos de justicia, o para comenzar, deseos de enterarse de qué decimos cuando decimos justicia. Gracias. Sí, muchas gracias, muchísimas gracias, muy como corresponde pues a un experto en comunicación y en forma de transmitir pensamientos. Muchísimas gracias, maestro Chaco, por sus palabras. No me quiero entretener en recapitularlas en parte de lo mismo, de lo que es la justicia y de lo que nos promete la reforma al Poder Judicial. Y creo que la conclusión a la que llega nos duele, nos cala y nos mueve. Sí se necesita una reforma en el Poder Judicial. Eso es manifiesto, necesitamos tener actitudes de autocrítica, pero lo que cuestionamos en estos foros son las formas. Tampoco nos podemos quedar en por qué se dan. Ya sabemos de dónde vienen y cuáles son las intenciones. Nuestro tema tendrá que ser ver hacia adelante. Primero, cuáles son los resultados que nos van a dar estas reformas que tampoco aseguran una mejora en la administración de justicia. Primero, porque no hay una relación de causa-efecto en lo que se propone y lo que se pretende remediar. Segundo, porque hemos tenido, en eso sí tenemos mucha experiencia, al menos ya la hemos logrado en los procesos de elección de nuestro país. Bueno, a los que hemos elegido, pues tampoco nos han dado resultados, o sea que estamos atrapados en los procedimientos, pero tenemos que ver los resultados. Y para eso estamos aquí, para ver cuál es el resultado de esta propuesta de reforma. Entonces yo le preguntaría al magistrado en una breve intervención de 3 minutos, ¿cómo puede estructurarse una carrera judicial que promueva una evaluación rigurosa y capacidad continua con los juzgadores en el marco de la reforma? O sea, ¿cómo podemos avanzar? Vamos a pensar, hay una reforma, la aceptamos, entendemos que aquí no hay que el INE no se toca ni que nada no se toca, aquí se toca todo, porque todo tiene siempre la posibilidad de ser perfectible. Pero entonces, ¿cómo podemos estructurar una carrera que promueva una evaluación continua, rigurosa y además que respete los derechos humanos y por otra parte, ¿qué incentivos tendrán las personas para participar en esto? Magistrado, si nos hace favor de contestar, 3 minutos. Muchas gracias.
La magistrada habla de que siempre hay que mejorar y efectivamente todo es mejorable, las sociedades evolucionan y todo es mejorable. Se hablaba de la reforma de 1995, que porque en ese tiempo sí, que había un presidente priista y porque ahora no. Bueno, es que hay una gran diferencia, que antes del 95 las designaciones de jueces, magistrados, no había carrera judicial, las designaciones eran de cuates. ¿Qué necesitabas para ser titular? Pues conocer a un ministro, eso era lo que necesitabas. Hubo gente muy valiosa en ese tiempo, pero no había un sistema que pudiera calificar las capacidades de quienes ingresaban, ¿no? Y para el resto de la población era imposible acceder a esos puestos simplemente porque no conocían a los ministros. Y ahora, ¿cómo se designaban los ministros? Pues los ministros en ese tiempo de la dictadura de un solo partido, pues eran premios de consolación, porque el presidente de la República era el que otorgaba gubernaturas, secretarías de Estado, presidencias municipales, del entonces departamento del Distrito Federal, el que partía todo el pastel. Y entonces premio de consolación, ¿por qué? Bueno, pues me ayudó en mi campaña y todo, no tengo dónde ponerlo, pues que se vaya de ministro, ¿sí? Entonces teníamos, parece, 21 ministros en aquel tiempo. La reforma del 95 fue una mejora, ¿por qué? Porque, insisto, se hizo la carrera judicial y ya no necesitamos conocer a ningún ministro, a ningún político, a nadie. Basta que te pongas a estudiar, a trabajar, seas responsable y tengas todas esas cuestiones que ya mencionamos para que puedas acceder a un cargo. Ahora, aquí la cuestión es, ¿qué entendemos por democracia? Porque hablamos mucho de democracia, la democracia está en la Constitución. ¿La democracia es gobierno del pueblo o gobierno de los políticos? Digo, tendrá que haber una reforma que beneficiara al pueblo. Hay una selección y en sistema federal habría que acotar porque hay una diferencia también con los estados. En los estados también hay mucha intervención del poder político para la designación. Creo que el modelo ideal para la designación de jueces y magistrados es a través del concurso de oposición, avalado, insisto, por organismos internacionales y por instrumentos internacionales. Ahora, gobierno del pueblo, gobierno de políticos. Cuando hacen una reforma donde quieren poner a sus cuates, ese es un gobierno de políticos que nada va a favorecer al pueblo. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, magistrado. Y bueno, en esta misma tesitura y en una segunda intervención breve a manera de conclusión, también yo le pregunto al señor juez, bueno, ¿qué incentivos tendrían las otras categorías de la carrera judicial para ingresar a dicho servicio civil? Basadas en el mérito, en la igualdad de oportunidades y en la capacidad de trabajo, los méritos académicos. 3 minutos, por favor. Perfecto. Bueno, yo creo que hay que ver la carrera judicial, y me refiero a esto, la carrera judicial es la base. A que aquella persona que no hace carrera judicial, pues de alguna manera no tiene listo el siguiente peldaño. Si el gran reclamo social, como bien dice también el maestro, es hijos, cuates y cuotas, pues de alguna manera también se viene complicando esto. Ahora, es algo bien complicado, y con esto quiero darle también algo de rapidez. Los mejores hijos de los cantantes en ocasiones son los mejores. Vemos el caso de Angélica Aguilar, hija de Pepe, ¿no? O sea, ¿cuántos de los hijos de magistrado federal pues, no pueden ser buenos y superan al padre? ¿Cuántos no vemos que dicen, híjole, o sea, aguas con el apellido porque estás manchando la imagen? Yo creo que el tema no es ese, el tema no son hijos, cuates o cuotas. El gran problema que tenemos es cómo llegan. Ahora, lo dijimos desde nuestra trinchera del Estado. En ocasiones decimos, me equivoqué cómo iniciar mi carrera judicial. Mi carrera judicial era un partido político. Lo acaba de decir. Si hay bases para poder elegir a los mejores y las bases son a través de un examen de oposición y resulta que el candidato que está apoyando un partido político no estuvo a la altura,
¿cómo eliminas o cómo disfrazas los mismos mecanismos que ustedes pusieron? Es decir, tenemos una persona que saca 85 de calificación, una persona que saca 50 y simplemente, porque hay jurisprudencia, lo más curioso, como es una, vamos a ponerlo, es una labor que tiene el propio Congreso y una libertad, vamos poniendo un burro y llega el burro de magistrado. Entonces, vamos viendo por ahí, ¿no? Creo que tenemos que hacer cambios, urgen los cambios, que lleguen los más capaces. Eliminar la carrera judicial para mí sería algo muy trágico y lo voy a decir desde aquí. ¿Qué vamos a calificar entonces? Vamos a calificar, válido, como bien dijeron, la casa es de todos. Van a llegar gente, desde el tema que son maestros catedráticos, bienvenidos. ¿Quién es el maestro catedrático? ¿Ha analizado la ley o ha aplicado la ley? Digo, porque tenemos que ver también qué rango de actividad va a tener dentro de la función jurisdiccional. Vamos a tener personas juzgadoras, porque yo también, imagínense, yo me inscribo, el perfil de alguna manera es para un tema administrativo, yo salgo del juez en materia penal. ¿Qué puede saber un juez de una materia en otra? O sea, vamos viendo el grado de especialización, vamos viendo el perfil. Hablar de perfiles es lo más importante. Hablar de perfiles nos va a garantizar que la persona que llegue lo haga correcto. Lo decía Einstein, no puedes juzgar, vamos a ponerlo al gato como nada y al pez como trepa árboles. Entonces, cada magistrado tiene de alguna manera una base, cada juez tiene una base. La base tiene que ser respetada. Yo no digo que esté mal, hay que también abrir un poco las puertas. Como bien decíamos, el reclamo social era ese. Oye, ¿cómo siempre llegan los mismos? Decíamos nosotros en algún momento en los congresos de jueces, mira, se dan reconocimientos entre ellos y a veces de afuera no reconocemos a nadie. Puede haber personas afuera que tienen los méritos, adelante, que se incorporen. Pero lamentablemente no es mala la idea, la aplicación es lo pésimo. ¿Qué va a ser la aplicación? Que puedan llegar personas que el marco normativo, que es la ley orgánica, les permita llegar, que simplemente tengan una cédula, un tiempo litigando, porque lo van a demostrar en algunos expedientes y como tal con esto pues ya tienen las bases ¿para qué? Para integrar una terna y en la terna hay que ver quiénes va a votar por ellos. O sea, lo complicado de esto es, el problema lo entienden los abogados, no la sociedad en general. Mi conclusión como esto sería, la carrera judicial tiene que ser fundamental sí o sí en la reforma, para mí. Esa sería mi conclusión. Muchas gracias. ¿Qué le pasa, por favor? Gracias. Ya también a manera de cierre y desde esa visión, de verdad, muy agradecida por esa opinión, que no es que seamos de casa o no seamos de casa, sino que es la sociedad civil la que nos califica como funcionarios, como juzgadores, con este modelo de reforma que se nos está proponiendo. ¿Puede estructurarse una carrera judicial que además promueva la evaluación rigurosa y capacitación continua de los juzgadores? Esa sería la pregunta. Gracias. No, al contrario, yo creo que sí se puede. Habrá que adaptar esta promoción, esta formación continua a lo que diga la reforma. Si hay una carrera que suele adaptarse, que es altamente resiliente, es la de abogado, de abogada. Siempre encuentran el modo de estar no solo ahí, sino al frente. Lo preocupante no es eso, si se puede hacer, yo creo que lo van a poder hacer. El asunto es lo que esta reforma, y ese es lo que yo les trato de transmitir, para mí trastoca la noción de república que tenemos desde 1917 y lo trastoca profundamente. Aquí está un doctor Jesús, que trabajamos algunas cosas de cambios legales y ese es el asunto. Nosotros vivimos en el poder legislativo el tratar de cambiar algunas cosas y nos encontramos con que el staff, perdón por llamarla así, de los diputados era gente muy capaz, mujeres y hombres que sabían un montón. No importaba que elijamos a los diputados, ya sabemos la calaña que suelen tener la mayoría. Había una base ahí ayudándoles a hacer el trabajo, pero incluso eso ya desapareció. Esa calidad que nosotros pudimos ver en el Congreso no existe. Eso para mí es lo preocupante. Que se pierda la carrera judicial, la noción de carrera judicial, y se inaugure otra que para mí, como se los decía en mi intervención, va a tener un alto componente político. Porque para ser persona juzgadora en estas condiciones habrá que ser muy ducho en asuntos políticos y no de la política que nos explicaba Aristóteles y que definían los grandes filósofos, de lo que tradicionalmente conocemos aquí como grilla. Ese va a ser el centro. Y Jesús hacía un énfasis en un foro hace poco
¿Cuál va a ser, y yo lo mencioné aquí, cuál va a ser el foco para tomar sus resoluciones si incluso sus sentencias se van a poner en vilo por este tribunal disciplinario? Esa autonomía es imprescindible. Yo creo que es posible que se adapten a lo que traiga la reforma. El asunto es cómo podemos rescatar algunos espacios para volver a un modelo, no el actual, quizá ya no es defendible, pero insisto, lo mencioné también, lo más rico será que surja de ustedes, de quienes tienen la experiencia, que saben, porque hay muchísima gente capaz, buena, decente en el Poder Judicial, pero el pueblo, la opinión pública ve de bulto. Por eso necesitamos, por eso la cita, gente especializada, gente con carrera. Porque si nos vamos a ir a lo que diga la opinión pública, y es el ejemplo más burdo que me gusta poner, sometamos a votación los impuestos, a ver si queremos pagar impuestos. Fuenteovejuna va a decir que no, pero no le van a hacer caso. ¿Por qué? Porque hay especialistas que nos dicen es que si no pagas impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué aquí sí? Es tan burdo el intento político de cambio que ¿por qué no votamos también por los miembros del gabinete? Ellos tienen posibilidad de cambiar muchas cosas y sin embargo lo dejamos al contentillo del poderoso en turno. En fin, esta reforma no apunta a la justicia, esta reforma no apunta a sostener la república como la conocemos, esta reforma apunta a un interés político y eso es lo doloroso. Quizá verlo desde afuera, como yo se los estoy planteando, los ponga a ustedes en cierta perspectiva, porque nos la pasamos, al menos este sexenio, muchos otros, pero este especialmente diciendo, no, eso no va a pasar y pasó. No, aquello tampoco va a pasar y sí pasó. Cada cosa que creímos que no iba a suceder, la ha venido haciendo. Pensamos que nos habíamos librado del plan C en la votación previa del Congreso y dijo, espérense a que gane la mayoría y dijimos, no la va a ganar y la ganó y no por poco. Así que yo creo que en un planteamiento de escenarios para hacer una prospectiva en todos sentidos, jurídica, política y social, empecemos por plantear el peor, que ojalá no se cumpla, pero si estamos diciendo, no, esto no lo va a hacer, lo va a hacer. Lo va a hacer, tenemos que verlo desde ahí. Y lo que sí hay en el Poder Judicial y se puede constatar es mucha inteligencia, mucha calidad ética, independientemente de las partes que se han quemado en el arroz, sí la hay. Y ese es el reclamo, ¿por qué no pensarla desde aquí pero a fondo y proponerla con altura filosófica, con altura de estado, de noción de Estado, que sí hay la capacidad? Y yo pongo un ejemplo, cuando el primer ministro, siendo presidente electo, López Obrador, el primer ministro de la Corte, ante la presión, deja su posición, esa era la señal de alarma que debió haber encendido al Poder Judicial para decir, propongamos algo desde ahorita, que tenemos la autonomía, que tenemos la soberanía, que no tiene una mayoría. Pero pensamos, como solemos pensar, que era un asunto de una persona y que era una bronca con él. No, era una bronca con el Poder Judicial entero, despersonalizado como a él le gusta, o personalizado a través de uno o dos de sus enemigos. Y a partir de esos sus enemigos, él hace un corte parejo con un machete mal afilado. Sí se puede hacer lo que usted propone, magistrada, lo pueden hacer, hay la capacidad. El asunto es para cuál Poder Judicial y ese Poder Judicial para cuál república. Bueno, muchas gracias. Ya por razón de tiempo ya no vamos a poder en esta primera parte dar una intervención al público. Espero que en la siguiente mesa ya podamos tener un poco un diálogo más abierto. Ya están aquí nuestros panelistas de la segunda mesa. Muy agradecida a este grupo tan profesional, tan visionario y tan sabio por las palabras que nos han dado. Muchas gracias, magistrado Maldonado. Muchas gracias, señor juez. Muchas gracias, maestro. Y bueno, continuamos con nuestro programa de trabajo para el día de hoy.